Roberto, habíamos quedado en el tramo anterior. Yo te estaba pidiendo que nos contaras cómo fue que se produjo la decisión, creo que 15 días antes del rescate de todos, la decisión de que ustedes partieran hacia la montaña. Si eso fue por desesperación, si hubo una motivación muy especial, hubo una larga deliberación, hubo una iniciativa individual de alguien. Quiero que nos cuentes eso, pero antes de ir a eso, que es un capítulo sin duda crucial en todo esto de los Andes, quiero que me cuentes una cosa, es decir, porque estábamos hablando de lo que era la convivencia de ese grupo humano en la montaña. Tú dices, éramos una familia, nos encontrábamos, nos desencontrábamos, nos peleábamos, nos reconciliábamos, pero en definitiva sumaban al final de la jornada a favor, por algo sobrevivieron. Había un animador, había un individuo que entretenía, había un conductor, había un líder, había un individuo carismático, había un individuo que cuando caían los ánimos los levantaba, había un individuo mentalmente más animado que los otros, menos entregado que los otros. Bueno, yo te podría decir que dentro de las personalidades con muchas cosas en común, cada cual tenía sus ribetes propios, ¿no? Y cada cual aportaba lo que podía en el grupo. Los que estaban heridos evidentemente no podían aportar desde el punto de vista físico, aportaban desde el punto de vista espiritual. Yo que sé, alrededor de Coche Inciarte siempre se querían sentar 3 o 4 porque era muy cálido. Y ahora estaba prohibido dentro del grupo tener malas noticias. Habría que decir solamente cosas positivas porque si no el ánimo se nos venía abajo a todos, ¿no? Te podría decir que en las noches, después que la montaña se enfriaba y quedaba todo en paz de vuelta, escuchar hablar a Carlitos Miguel de las estrellas y de la luna y de los asados que íbamos a hacer a la vuelta a Montevideo en la playa en verano, cosas muy, muy gratas para nosotros. Era muy lindo, él le transmitía toda, con esa vivencia que tiene, toda esa alegría, esas ganas de vivir. Es decir, Carlitos Miguel quería trató de salir caminando, pero físicamente no estaba apto, aunque espiritualmente lo quería hacer, ¿no? Y entonces nos aportó mucho en ese sentido. Carlitos es un tipo con mucho sueño, con mucha ilusión, que a veces no es práctico para la vida todos los días y de repente no sirve en la vida todos los días, pero en ese momento, en ese lugar, era muy importante. Estaba la voluntad de Nando, de que quería salir, la voluntad de muchos que se murieron, que también dijeron, de acá vamos a salir. ¿Cuál fue el momento crítico en que había que salir o salir? Porque hubo algunos ensayos, hubo algunas búsquedas. Es importante que en esos 2 meses nosotros aprendimos a vivir en la montaña, a manejar la nieve, a hacer agua. Hubo una adaptación, es decir, no es que estábamos encerrados ahí, un día salimos 3 caminando, perdón. Sino que hubo todo un proceso y las primeras expediciones con Numa Turcati, que era un tigre, con Daniel Maspons, Gustavo Servino, salen a recorrer un poco en la vuelta. Salió otra Coche Inciarte, Bobby François, y salieron caminando, creo que fue con Coche, sí, que después Coche se enfermó de la pierna. Dio una vueltita ahí en la vuelta nomás. Otra expedición de Gustavo Servino, que pasan la noche en la montaña. Ya vimos que podíamos pasar la noche, pero la tenés que pasar despierto porque la noche siguiente se iban a dormir y se iban a morir. Otra expedición que va Vicentín con Carlitos Páez, y los agarró una tormenta de nieve, volvieron desesperados y Carlitos dijo que era imposible salir caminando y Tintín dice que es duro pero que se puede hacer. Entonces Tintín se integra al grupo expedicionarios. Y Nando que me pide que lo acompañe, que me necesita, que quiere que yo vaya porque él es corto de vista y los lentes que tenía no veía bien. Entonces quería que lo ayudara y que lo guiara en el camino, ¿no? Y Tintín que apoyaba todo lo que nosotros dijéramos, incondicionalmente apoyando al grupo. Entonces, bueno, yo acepté el compromiso, salir porque vi que estaba físicamente apto, ¿no? Pero era consciente que era una locura salir a caminar por la montaña, a escalar 5.000 metros. ¿Tenían alternativas? En ese momento ya no había alternativas, se había dado la búsqueda por terminada. Y entonces dije, bueno, vamos a salir, pero vamos a salir, yo si voy a salir caminando, vamos a hacer esto y esto. Estas son las condiciones que yo quiero. La bolsa de dormir, el abrigo,
el clima, vamos a ir para acá. Y bueno, yo le dije andando muchas veces, si vos querés salir, no tengo ningún problema, elegiste, andate con quien quieras, pero si salís conmigo vamos a hacer lo que a mí me parezca. Y fueron pasando los días y bueno, y justo se murió en los últimos y vino un día Gustavo y me dice, mira Roberto, si seguimos esperando, nos vamos a morir todos. Evidentemente, en lo que estaba mejorando el clima, el tiempo que se nos ayudaba, que mejoraba el clima, iba en detrimento de la salud de los demás. Ray Harley estaba pesando 45 kilos, prácticamente lo sacaban y lo ponían con una mano, estaba destrozado, pobre Roy. Entonces yo vi ya que si esperábamos más iba a ser perjudicial. Entonces, bueno, salimos mañana. Y salimos caminando a las 6 de la mañana, una mañana divina con la nieve bien dura, que es temprano, porque de temprano la nieve está dura, es como hielo, podés caminar perfecto. Después se va derritiendo, se va poniendo aguachenta y es como caminar en puré, ¿no? Entonces, lo que es importante, nos dieron la mejor ropa, como éramos los expedicionarios, teníamos el mejor lugar para dormir. Eran 3 en ese momento. Éramos 3, nos daban todas las ventajas, colaboraban con nosotros nos sentíamos portadores no solamente del respeto y la consideración de ellos, sino de sus ilusiones. Y bueno, y tratamos siempre de responder a eso. Estaban como a 4.000 metros de altura, ¿no? Sí, 4.000 metros. ¿Caminaron subiendo o bajando? Subimos 5.600 metros más o menos. ¿Hasta la cúspide misma? Pasamos por arriba de la montaña, porque hicimos unas expediciones para la cola, para el lado argentino, y como nos habían dicho que estábamos del lado chileno, sentíamos como que nos alejábamos. Cuando en realidad parece que había un camino, entonces así que arriba de la montaña yo vi el camino y le digo, mirá, ya hay un camino enfrente. Dice, voy a volver de vuelta con los mal que están todos abajo y todo. Dice, acá vamos para Chile y cada paso es un paso menos. Y es verdad, yo miraba en el mapa de la cordillera a la costa, había 40 kilómetros, son 40.000 metros. 40.000, mucho más. Pero cada paso, en un momento se iban a terminar los pasos. Si no nos apareció un muro que no pudiéramos pasar, íbamos a tener que salir de ese lugar. Claro, ¿por qué volvió Vicentín? Vicentín volvió porque cuando llegaron arriba con Nando, vieron que en lugar de ver del otro lado de la ciudad, había un montón de montañas más y de nieve más, y eso nos iba a permitir llegar más lejos, 2 que 1. Además, para avisar a los de abajo donde estábamos, para que cuando nos venían a buscar, si los rescataban, pues justo empezamos a sentir aviones de vuelta que empezaban a andar por ahí. ¿No tenías ningún tipo de duda? ¿Tenías que seguir adelante? ¿O hubo un momento en que dijiste, mejor vuelvo a morir? No, pensé... Pero la sensación era de que se moría. No, pensé en ir para el lado argentino, a buscar el camino. Creo que era importante también hacer una pausa y al cabo del día decir, bueno, hay que parar acá y dar un tiempo, ¿no? Siempre a la voluntad hay que poner el cerebro, ¿no? Porque si no, claro, nos lleva a cosas. ¿Y cómo fue esa caminata? ¿Que duró cuántos días? 12 días. 12 días. Fue una caminata de buena convivencia, discutían mucho, se peleaban, había un proyecto de uno, un proyecto de otro, había hipótesis de uno, hipótesis de otro, o trataron de sumar fuerzas. ¿Cómo fue la cosa? No, salimos, ya te digo, de ese grupo de desgraciados que nosotros teníamos la posibilidad de caminar, íbamos buscando por el mejor camino, por donde era, yo tenía mejor vista para decir, me parece que por acá es mejor, sí, pero por acá, podemos probar por acá, vamos a descansar, no, vamos a ir un poco más y paramos después más adelante. Llegó un momento en que caminábamos 33 pasos y parábamos, porque la fatiga era brutal y la montaña estaba muy empinada. ¿Descansaban durante el día? ¿Descansaban durante la noche? Descansaban durante la noche. A la tarde, a las 4 de la tarde parábamos y empezamos a secar toda la ropa que estaba toda empapada a esa hora. ¿No los tomaron tormentas ni nada? ¿Tuvieron buen tiempo? Tuvimos esa suerte, no tener una tormenta. El frío era igual terrible. Me acuerdo que veías un día de sol, pero con una brisa que sentías que te pasaba por adentro del cuerpo, la brisa, porque te calaba los huesos, ¿no? Claro. Y eso que era un día manso, como la cordillera estaba tranquila. Cuando estaba tranquila era terrible. Me imagino que con tormenta debe ser una cosa pavorosa. ¿Qué día tuvieron la sensación, antes de ver al arriero, de que se aproximaban a una posibilidad de rescate, una posibilidad de encontrar vida, de encontrar alguna vivienda, de encontrar otro ser humano? Cuando una tarde, porque a las 4 o 5 de la tarde, si bien hay luz todavía, empiezan las sombras, se empieza a tapar la montaña, empiezan a quedar en penumbra, ¿no? Y yo ese día vi que
que donde terminaba el trillo, es el camino que íbamos a la vertiente de montaña, el sol daba directo hasta más tarde en la tarde, es decir, que evidentemente esa zona era más baja, que había una zona baja. Dije, bueno, acá hay algo diferente, acá hay algo raro porque el sol se está ocultando y sin embargo sigo viendo rayos directos. Quiere decir que en esa zona no había montañas de por medio. Entonces yo, mira, Nando, me parece que ahí se va a abrir un valle y tiene que haber algo. Y un día, y al otro día caminamos un rato y se acabó la nieve. Es decir, una raya donde acá había nieve y ahí no había nieve. Piedra. Piedra, eso fue para mí como la línea de la vida. Porque el problema es que yo sentía que nos íbamos a morir en la nieve. La nieve, el frío nos iba a matar. Si no hay más nieve, y estás en la tierra, en la piedra, en algo de eso, bueno, está saliendo, está terminando. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que uno miro hacia una piedra y una lagartija. Lo único que veíamos eran moscas. Porque en nieve, ahí no hay ni árboles, ni vegetación, ni nada. Estábamos nosotros, nieve eterna, nieve, nieve, nieve. Empezamos a subir, empezamos a dejar de ver moscas y evidentemente nos estábamos alejando de lo que era vida. Estábamos en lugares más inhóspitos todavía. Y empezamos a bajar y cuando salgo de la nieve miro así y veo una lagartija parada así que me mira y como alguien me decía, pero vos no estabas muerto. Fue la sensación que tuve en ese momento, fue una cosa impresionante. Me dice, pero vos no estabas muerto. Y entonces en ese momento sentí como que volvió la vida. Como que de ahí en adelante, bueno, era todo caminar por la piedra y todo. Pero después nos faltó, tuvimos 4. Para encontrar vegetación 2 o 3 días más, perdimos. Pero había más entusiasmo ya, ¿no? Ya había una sensación más aliviada, supongo, que a partir de ahí. Estábamos muy liquidados, ¿no? Sí, estábamos viendo cosas nuevas. Vimos una lata una tapa de un frasco de sopa. Alguien había pasado y lo había tirado, ¿no? Elementos de vida. Estábamos volviendo lentamente a la vida, lentamente a la civilización. Hasta el encuentro con el arriero. Después vimos las vacas, encuentro con el arriero. Claro, sí. Que fue, en fin, el toque final, ¿no? Porque fue encontrarlo un día, pasarle el mensaje ese con una piedra, al día siguiente su retorno y organizarse el rescate de los otros que habían quedado en la montaña. Sí. Cuando se reencontraron con los que estaban en la montaña, los que estaban en la montaña pensaron que ustedes iban a llegar realmente. ¿Qué les dijeron? Ellos escucharon por la radio. Escucharon por la radio y dicen que sintieron un orgullo y una satisfacción de haber salido por nosotros mismos, ¿no? Como diciendo, son los nuestros, ahí va nuestra ilusión, nuestro deseo. Todo lo que les dimos y que apostamos y que sentíamos que eran los mejores expedicionarios del mundo cuando éramos unos andrajosos con zapatos de fútbol y unas mochilas hechas con pedazos de pantalones y todo, y ellos veían en la ilusión que éramos los tigres de la Malasia. Esa ilusión y ese coraje depositado en nosotros, llegamos y habían salido por nosotros. Eso es lo que ellos me dicen. Y lo encuentro muy emocionante, muy lindo, ¿no? Es decir, cómo a veces la fe y la confianza es lo que mueve las cosas y cómo hay que tener confianza en lo que uno tiene y no estar mirando, bueno, falta esto, no falta en otro, no falta más allá. ¿Tú crees que eso todo va a estar recogido de alguna manera en la película? ¿El guión lo pauta bien? No saben todavía bien cómo va a terminar la película. La parte final la tienen media indefinida, pues van cambiando dinámicamente sobre todo. Me gustaría que estuviera el espíritu. Además, dentro de esa miseria, toda esa pobreza, había un orgullo, una dignidad. Los del avión dijeron, bueno, cuando nos vengan a rescatar, pues nos quedamos todos adentro del avión y que golpeen la puerta. Decían algo, que quieren pasar, que andan buscando, ¿no? Había como un sentimiento, prendieron unos habanos que tenían ahí a festejar y se peinaron y todo, a esperar que los vinieran a buscar, ¿no? Había como una vuelta al orgullo, como una vuelta a la vida, como una vuelta a la dignidad. Roberto, todos sabemos que hubo un momento crucial, un momento muy difícil en la montaña, es decir, que fue cuando se les agotaron todo lo que en el avión había para alimentarse y había que sobrevivir. Y tú jugaste un rol que tengo entendido fue muy importante, en tanto eres un estudiante de medicina y pudiste hablar con los restantes sobrevivientes y convencerlos de a qué expedientes tenían que apelar.
Yo quisiera que entráramos a ese tema en este tramo final de la conversación, evocando la forma en que ustedes, ¿recuerdas quién lo dijo acá en Montevideo cuando volvieron? Sí, creo que fue Pancho, realmente estuvo formidable. Vamos a verlo y vamos a escucharlo, cómo lo dijeron. Entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima de todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega cada... ¿Esa fue una decisión tomada fácilmente, en tanto de ello dependía la sobrevivencia de ustedes? Esto fue surgiendo como de diferentes personas en ese momento. Alguno dijo, debo estar quedando loco porque se me está ocurriendo la idea de tener que recurrir a los muertos. Realmente esto ya es de todo lo impresionante y lo ridículo y lo catastrófico que es, ya debemos estar rayando en la locura, porque Nando dijo, bueno, si yo acá, lo que haya que hacer lo voy a hacer. Eso que dice Pancho Delgado, para muchos de los sobrevivientes fue la explicación, porque cada cual esto lo encaró de acuerdo a su manera de ser. Para muchos fue una comunión. Para mí personalmente era la posibilidad de sobrevivir. El cuerpo necesita proteínas, glúcidos y lípidos, y necesita reponer la energía. Y la única fuente, entonces discutimos, me habían propuesto comerse las valijas, el cuero de la valija. No, mira, eso tiene un montón de tintas, un montón de cosas, no tiene fuente energética. Buscamos líquenes, Javier Metola hablaba de líquenes de la montaña, pero era totalmente... No había nada. Los días pasaban y estábamos con la decisión para adelante y para atrás. A mí me tocó explicar desde el punto de vista científico por qué ese tipo de alimentación le servía al cuerpo. Al cabo de los años, quizás una de las frases más simpáticas fue un sobrino que dijo, como los músculos de ellos se estaban debilitando, tuvieron que usar los músculos de los otros. Y esto los niños lo aceptan con mucho más naturalidad que nosotros. Personalmente les dije que si yo me moría, iba a estar más que contento que mi cuerpo sirviera para que los demás sobrevivieran. Y esto lo conversamos y lo hablamos muchas veces, entre todas las otras cosas que iba pasando la luz, que se daba por terminada la búsqueda y todo, ¿no? Así que fue una decisión tomada por todos, dentro de los cuales yo no diría que fue el problema más grave que tuvimos. Es lo que en el mundo le llama la atención, es lo que todo el mundo, pero salir de los Andes realmente fue mucho más duro que eso, porque en esas circunstancias hubiéramos comido cualquier cosa, con tal de seguir adelante. Yo pensaba en mi madre que estaba velando al hijo, una madre que pierde un hijo, y decirle, no, su hijo no está muerto. Y eso a mí me ha dado una fuerza y unas ganas de decir, ay, yo hago lo que sea acá, a mí no me importa nada. Entonces, en ese contexto, en eso todo, hubo un proceso de elaboración, como lo de la caminata, como lo del agua, como todo eso, ¿no? Y hay que entenderlo justamente en eso. Y si hay algo que le está dando mucho trabajo en la película es este tema, porque... Imagino. ¿Cómo presentarlo, no? Porque es real, sí es real y es algo que es parte y que no se puede... Podemos hablar muchísimo de los Andes, pero no se puede dejar de hablar de esto porque
es una realidad que nosotros no escondemos ni dejamos de lado para nada. Y que está ahí, y bueno, y desde el primer día, desde esa magistral explicación de Pancho, que para muchos sirvió, para mí es una parte científica, es una máquina que necesita reponer energías, aparatos de la comunión. Es también parte de la hermandad de todo eso, los que se murieron, que aceptaron esta idea y nos apoyaron, y que estoy contento de que sé que ellos, aunque tuvieran que entregar, aunque algunos tuvieran que morirse, que alguien saliera vivo. Y eso es lo que sentimos los sobrevivientes. Que somos los que sobrevivimos de ese grupo, de esa lucha contra la muerte que nos sacó a tantos y nos mató a tantos. Algo sobrevivió de eso. Es decir, la opción de morirnos todos, yo no estaba en la luz, pensé, si alguno sobrevive de acá va a decir que yo no me muero. Como esa rebeldía de no entregarse, de que alguno llegue, capaz que un poco del espíritu del rugby, ¿no? De sacrificar la pelota para que otro haga el tanto, ¿no? Un grupo colectivo de esfuerzo. Roberto, tú hoy más temprano en la conversación decías, de alguna manera todos los 16 sobrevivientes somos prisioneros de esta historia que ustedes compusieron. Y en donde hay que entender desde el primer segundo al último en una hilación, en donde hay que entender esto que tú acabas de explicar, que a veces puede resultar difícil, o que es explotado deformadamente por otros con sentidos morbosos, etc. Hay que entenderlo en una hilación de toda una historia que discurrió en una situación límite durante 72 días. Tú decías, nosotros hemos seguido, después de esto, siendo de alguna manera prisioneros, y todavía hiciste el gesto así, de las ondulaciones, flotando sobre esto. Pero ¿en qué medida? ¿En el sentido de que ustedes son personajes prisioneros de una historia real, o que son prisioneros de una serie de hechos que protagonizaron, que gravita hoy día aún sobre la vida de ustedes? En tu caso personal, por ejemplo. Mira, la palabra prisionero, no creo que sea la palabra más apropiada. Somos portadores o sobrevivientes, o somos lo que queda con vida de todo eso. Y cuando te tocan vivir dificultades hoy en día, realmente tenés otra óptica, porque nada es tan trágico ni tan terrible como fue en ese momento. Por supuesto que en la medicina me tocan a veces momentos muy difíciles de enfrentar la muerte. Y en esos momentos, una vez más, tengo la tranquilidad de que hice todo lo que estaba a mi alcance. No quiero dejar esta oportunidad de decir la comprensión que hemos tenido entre la mayoría de los familiares de los que no volvieron. Como siempre, desde el punto de vista espiritual, estuvieron cerca nuestro. Cómo lo entienden espiritualmente, y muchas nos apoyan. Como en todos los grupos, unos nos apoyan más, otros nos apoyan menos. Muchas frases emotivas que se han dicho de padres, como el de Nikolic, que abrazaron a José Rejal, le dijo, perdí a mi hijo, pero te tengo a vos. Y después va pasando el tiempo y se van deformando, y unos están vivos y unos tienen familia, la vida sigue, y otras familias perdieron a sus familiares. Y se crea una división difícil de cerrar, pero que nosotros no podemos hacer nada para arreglar, solamente sufrir igual que ellos, y tampoco vivir una vida que no sea natural, porque tenemos esa carga, porque nosotros no elegimos ni vivir ni morir. Claro. ¿En qué medida lo vivido en los Andes determinó tu vida de una manera distinta a la que la tenías concebida, proyectada o soñada antes de que eso ocurriera? ¿Varió algo o no cambió nada? ¿Fue un paréntesis en tu vida? Cuando ya no podíamos más y estábamos totalmente agotados, vimos a un arriero que dejó su trabajo para ir 8 horas a caballo a buscar la ayuda. Un hombre de la montaña, muy modesto, vestido con unas ropas casi más harapientas que las nuestras, y ese hombre fue el que fue a buscar rescate, que nos dio la vida. O sea que lo que aprendí es que el ser humano vale en la medida de sus cualidades espirituales y lo que tiene en el corazón, y no en lo que tiene materialmente. Entonces,
Cuando a veces veo esos pacientes que vienen de allá del medio de Artigas o de Rivera, que es el séptimo hijo que viene con una cardiopatía congénita, me acuerdo del arriero y me acuerdo que podría ser un hijo de él. Y entonces aprendes a respetar al hombre, no por lo que tiene. Y entonces eso también lo aprendí. Aprendí muchas cosas, Never. Sinceramente, y por eso vivo contento y agradecido a la vida, todo lo que me ha dado. Roberto, ojalá que esa película respete por lo menos un 50% de estas cosas tan hermosas. Y por suerte los tenemos a ustedes, por si la película no respeta, para que nos sigan contando la historia verdadera. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti por la oportunidad. Buenas noches. Hasta pronto.